realmente en la flora vascular, en tanto y cuanto estamos en un lugar privilegiado para la biodiversidad en general, la biodiversidad canaria. El Parque Natural del Archipiélago de Chinijo, ya ayer el Rogelio Herrera nos habló de ese fondo marino tan rico, pues a mí me toca pues, hablar de la parte terrestre, y que también es uno de los lugares donde se alberga, donde se reúnen una gran cantidad de especies endémicas, que si tenemos en cuenta un poco la superficie, estamos hablando de que es uno de los sitios más ricos en biodiversidad endémica del archipiélago canario. Aquí tenemos una pequeña, bueno, a modo de introducción de cuál es el ámbito de este parque natural. Y a mí me gusta siempre empezar, cuando hablo, pues sobre todo, en este caso de Lanzarote, en concreto de la parte norte de la isla de Lanzarote, me gusta pues hacer una pequeña referencia hacia una de las características que tiene la isla de Lanzarote en general, y en concreto esta zona, ¿no? Y es que Lanzarote es una isla que tiene aproximadamente unos 670 metros de altura sobre el nivel del mar, y es justo aquí, en las proximidades de este parque natural, donde se alcanza esa altitud, en las peñas del Chachi, y que tiene una pluviometría que oscila entre los 100 litros por metro cuadrado que se recogen, por ejemplo, en La Graciosa o en Faro de Alegranza, más o menos de media anual, hasta los aproximadamente 230, 240 litros por metro cuadrado que se recogen en la parte alta del macizo de Famar. Por otro lado, las temperaturas medias también oscilan entre aproximadamente los 19 grados y medio, 20 grados en las zonas de la costa, hasta alcanzar aproximadamente unos 15, 16 grados de temperatura media en las zonas más altas del macizo de Famar. Esto es importante, lo hay que tener en cuenta, porque esta pequeña diferencia climática, si la comparamos, como pueden ver ustedes aquí, con una isla mayor como la isla de Tenerife, aunque parezca poco, esas diferencias son lo suficiente pues, para establecer una serie de diferencias climáticas que van a favorecer que haya un mayor número de nichos, un mayor número de hábitat en el caso de la isla. Eso no quita que, bueno, pues sí, Lanzarote es una isla relativamente homogénea. Ustedes ven ahí en la parte superior derecha de la pantalla, pues un esquema de la zonación climática o bioclimática de la isla de Lanzarote, en el que se observan apenas 3 pisos diferentes, y sin embargo, por ejemplo, en la isla de Tenerife, pues ven que en este caso aparecen 7 grandes pisos bioclimáticos, pero bueno, si lo miramos con detalle, estamos hablando de casi 23 microclimas distintos en la isla de Tenerife, y en la isla de Lanzarote apenas tenemos 8 microclimas distintos. A pesar de ello, en Lanzarote en general hay aproximadamente, o se han citado, aproximadamente unas 700 táxones diferentes en respecto a la flora vascular. En Tenerife, como ustedes pueden ver, existe aproximadamente unos 1.400 táxones, 130 de ellos son endémicos, pero en Lanzarote estamos hablando de unos 700 táxones, de los cuales 23 son endémicos. Hay que decirlo que para ser una isla pues bastante desgastada y con una superficie relativamente pequeña, de unos 850 kilómetros cuadrados, pues 700 táxones son bastantes. Uno no se lo espera cuando habla de una isla que desde lejos la podríamos considerar como una isla desértica, ¿no? Ahora ya en concreto más, respecto a lo que es el parque natural, estamos hablando que la parte de la isla de Lanzarote tiene aproximadamente
unos 420 taxas se pueden encontrar en lo que es esa zona baja del parque en la isla de Lanzarote, que es toda esa costa que va desde prácticamente Caleta de Caballo hasta toda la bahía de Penedo, y ese gran farallón que es el risco de Famara en sí, estamos hablando de que podemos encontrar unos 420 taxones de plantas vasculares. La Graciosa tiene aproximadamente unos 180, Alegranza unos 160 y Montaña Clara unos 110 taxones diferentes de flora vascular. Por último, pues nada, destacar los dos pequeños islotes más alejados, como es el Roque del Este, que se encuentra, la bibliografía recoge unos 9 taxos diferentes, y por último, ese pequeño pedazo de roca, ¿no?, que aparece o que emerge ahí muy cerquita de la isla de Montaña Clara, que es el Roque del Infierno, el Roque del Oeste o el Roquete, como también se le llama, en el que se han citado 4 taxones. Bueno, una vez visto esto, me gusta también, cuando hablo sobre todo de Lanzarote, es empezar de costa a cumbre, ¿no? Y así lo vamos a hacer. El primer hábitat que nos vamos a encontrar cuando dejamos es un hábitat intermedio prácticamente entre el mar y la tierra, que son esas entradas aplaceradas del agua del mar hacia el interior, formando pequeñas lagunas internas que se viene a llamar con el nombre general de saladares, ¿no? El saladar, quizás por extensión más importante en esta zona, es el saladar de las Salinas del Río, un saladar que se desarrolla en una hondonada natural, que fue desde tiempos, parece ser que prehispánicos, utilizados como, pues, salinas, ¿no?, para la extracción de sal. Este es el saladar, es un saladar relativamente empobrecido desde el punto de vista florístico, puesto que, bueno, aparte de este saladar, pues justo enfrente, en la isla de la Graciosa, comentarles que se encuentra el otro pequeño reducto de saladar, que es en la Bahía del Salado, aunque si ustedes caminan desde la Bahía del Salado hacia la bahía de la Playa Francesa, pues también en esa costa todavía hay algunos grupos de especies, pues, ligadas a estas pequeñas hondonadas salitrosas, ¿no? Como les comenté, los saladares en las islas Canarias llegan de manera finícola. ¿Qué significa esto? Es decir, llegan muy empobrecidos en el número de especies, pero bueno, eso no quita que no sean hábitats de gran interés. Ya no son un hábitat de interés porque es un hábitat muy específico en el que se desarrollan una serie de especies que tienen que tener unas adaptaciones específicas para crecer en este tipo de hábitat, sino que también, pues, da cobijo, pues, a otra serie en este caso, pues, de animales, como pueden ser muchos las aves limícolas, ¿no? Quizás la especie más importante y más visible de estos saladares es valga un poco la redundancia, el salado, ¿no? Es ese Atrognemus macrostachyon, que estamos viendo en la fotografía. Es una planta suculenta, afila, y que caracteriza normalmente esas zonas donde, como les decía, tiene cierta influencia directa del agua de mar. En otros saladares de la isla de Lanzarote, algo más rico, pues aparecen otras especies como la Sarcocornia perennis, el Alimiones portulacoides, diferentes especies de sueda, pero bueno, como les comentaba, en este caso, nuestros saladares en este parque natural está constituido principalmente por Atrognemus macrostachyon.
Cuando la influencia directa del agua de mar se deja de notar, pues Artornium macrostachys ya pierde ese dominio y esa capacidad de competir, y entonces empiezan a entrar otras especies. Y quizás la que más caracteriza a estas situaciones, que aún siendo con alta humedad edáfica, salinas, pero donde no existe una influencia directa del agua de mar. Y ahí aparece una especie que es Suedavera y que suele formar, como ustedes pueden ver en este caso en la playa de la Cantería, pues unos matorrales densos de esta especie y que caracteriza otro tipo de saladar, ¿no? Dejando o adentrándonos un poco más hacia tierras secas, hacia el interior, pues se desarrollan pues diferentes playas que en el caso del parque natural pues son muy interesantes, sobre todo aquellas playas de arena. Hay una gran representación de este tipo de ecosistemas dunares o de arenas más o menos móviles, ¿no? Quizás la principal representación se encuentre en este lugar, que es la playa de Famara, ¿no? Que es una playa que tiene una gran longitud, una playa bastante peligrosa por las corrientes, pero bueno, representa perfectamente este tipo de ambiente. Otras playas también, podría ser la propia playa que se encuentra aquí, en la playa del Salado, ahí tienen una fotografía, o también aquí en el norte se encuentra también otra playa bastante característica, como la pueden ver ustedes aquí, en esta parte, que es la playa del Ambra o playa del Ambra. Como les comentaba, estas playas de arena son tan caracterizadas por las comunidades samófilas, ¿no? Las comunidades samófilas son unas comunidades que se establecen en un terreno móvil. Esto también da una particularidad a este tipo de sustrato que hace que no todas las especies tengan esa capacidad de poder crecer en un ambiente de este tipo. Como especies pues, más características de estos sistemas de playa, pues está Caquile marítimo. Caquile marítimo es una especie de rábano, una especie de rábano marino, y que suele crecer en esos primeros metros, en esa primera línea de playa. En el caso de la isla de Lanzarote, este ambiente se ve ampliado muchas veces hacia el interior, y porque bueno, el viento arrastra esas arenas, las mete en el interior, y muchas veces con ellas van todas estas semillas de estas plantas, y hace que esta especie también pueda crecer en dunas más del interior. Otra de las especies que ustedes probablemente conocen si han estado en sistemas dunares, tanto canarios como en el Mediterráneo, es la higuerilla, una higuerilla de playa, Euphorbia paralia. En este caso es una fotografía tomada, como pueden ver ustedes, en la playa de las Conchas, con ese islote, esa montaña clara que se ve difuminada al fondo, ¿no? La Euphorbia paralia tiene una capacidad, o tiene una característica muy curiosa, es la capacidad que tiene de desarrollar unas grandes raíces muy horizontales que se extienden, que permiten fijarse a ese sustrato semimóvil, ¿no? Y por último, pues me gustaría pues, destacar, ¿no? Es Traganum moquini. Traganum moquini, que es el balancón, es ese matorral que muchos cuando vamos a las playas solemos usar como cortavientos, ¿no? Pues este es una especie característica de estos sistemas dunares de Canarias y también de la costa próxima de África, ¿no? El Traganum moquini es una especie que pertenece a esta familia de Chenopodiaceae, ¿no? Que es una familia que ha aprendido, ha evolucionado y para desarrollarse en ambientes
de aridez. Existen muchísimas especies, una familia muy bien representada en sistemas ya no solo dunares, sino también sistemas áridos pues, de todo el mundo. Las arenas, les había comentado que bueno, las arenas son móviles y debido a la gran cantidad, a la potencia de esas arenas que son arrastradas por las corrientes marinas desde el mar hacia, y las deposita en esas playas, pues el viento hace otra función que es de llevarlas hacia el interior. A medida que nos vamos alejando de la costa, esas arenas siguen volando hacia el interior, impulsadas por el viento. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes este sistema dunar en la zona interior de la isla de la Graciosa, pero también existe otro grande, que pues, para el que no conozca la isla de Lanzarote, es muy característico, que es el Jable, lo que llamamos en la isla de Lanzarote el Jable, que es esa irrupción de una lengua de arena de origen organógeno, arrastrado desde lo que es la bahía de Penedo, es decir, esa costa que habíamos hablado antes entre Caleta de Caballo y la playa de Famara, y que el viento del norte característico pues va introduciendo hacia el interior esas arenas. Debido a que a medida que nos introducimos hacia el interior, la marecía cada vez se va notando menos los efectos, y la salinidad va cada vez siendo más reducida. De hecho, son sistemas que se lavan muy bien, a pesar de la poca lluvia que cae en la isla de Lanzarote, pero se lavan muy bien, por lo tanto, tienen una salinidad bastante baja. Eso va a permitir que se desarrollen otra serie de especies que pueden también vivir en estos sistemas. Uno de ellos, pues, es esta propia planta que tenemos aquí en primer plano, que es la ulaga, la Unea arborescens, una planta distribuida por las zonas áridas del norte de África, que llega perfectamente a las Islas Canarias, y que es una planta dinámica, es decir, una planta que le da cierto dinamismo al paisaje. Cuando vemos la Unea arborescens, estamos en un territorio con cierto dinamismo. Esta es una planta que, bueno, se le suele asociar una planta parásita, que es esta especie que es Orobanche gratiosa o Felipanche gratiosa. Era una planta que teníamos que nombrar, sobre todo porque tiene acuñado el nombre de la isla de la Graciosa en su nombre, porque se describe por primera vez con material recolectado en la isla de la Graciosa. De hecho, se le consideró un endemismo de la isla de la Graciosa durante mucho tiempo. Pertenece a un grupo de parásitas que son bastante complicadas desde el punto de vista taxonómico, es decir, no son especies fáciles de identificar por muy buena clave que tengas y demás, es decir, necesitas bastante experiencia, aparte que cuando uno prensa un material de esto para llevárselo a un laboratorio y poder estudiarlo con tranquilidad, pues muchas de las características interesantes para poder determinarlas, pues desaparecen con el prensado, ¿no? Entonces, es un grupo complicado y de hecho no ha sido hasta relativamente reciente que esta especie se ha vuelto a revalorizar, a entender qué había descrito, en este caso Webb, cuando describió su Orobanche gratiosa. Hoy se sabe que Orobanche gratiosa no es un endemismo de la isla de la Graciosa, ni siquiera es un endemismo de la isla de Lanzarote, es un endemismo canario, pero tiene una mayor distribución, sobre todo en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y que probablemente también esté en la isla de Tenerife y en la isla de La Gomera por materiales que hemos podido estudiar. Es una planta parásita principalmente de la Unea arborescens, de la ulaga, aunque puede parasitar también a otras compuestas, ¿sí? Esto, volviendo a los sistemas dunares un poco de interior, otra especie que caracteriza a estos sistemas dunares es el codeso, es este pequeño arbustito de flores, es una leguminosa, una legumbre, de flores amarillas, de distribución canario
costa sur de Marruecos, y es un elemento pues, muy típico de estos sistemas de arenales. Otra especie que también podemos encontrar es esta especie de pequeño saladillo, que es Polycarpea nívea, un elemento también muy característico de los sistemas dunares en general. Mairetis microsperma es una pequeña voraginácea anual que también caracteriza mucho después de las lluvias estos sustratos arenosos, y que, como pueden ver ustedes en esta fotografía, se ve un ejemplar pues bueno, que proviene de las últimas lluvias, y unos ejemplares secos muy característicos de color blanco que son ejemplares de lluvias pasadas, ¿no? Dentro de estos sistemas dunares, pues podríamos hablar, yo voy a hablar de dos especies endémicas, un endemismo de la isla de Lanzarote, que es el Ecrisum monogino, que es esta especie, que es una especie de distribución, bueno, de ecología pues, variable, porque puede desarrollarse tanto en estos sistemas dunares, pero también puede crecer en suelos encalichados, en suelos volcánicos relativamente recientes, etc. Tiene una valencia ecológica amplia, pero bueno, lo que es interesante sobre todo, pues eso es que se trata de un endemismo exclusivo de la isla de Lanzarote. Los sistemas dunares del interior, a medida que se van estabilizando, pues la UNEA empieza a perder esa capacidad también de dominar el paisaje, ¿sí? Ya dejamos de ver un paisaje dinámico para empezar a ver un paisaje relativamente estable. Estos paisajes relativamente estables ya empiezan a ser colonizados por las quenopodiáceas, aquella familia, a la que pertenecía el trágano. En estas quenopodiáceas, pues existen varias especies, ¿sí? Sobre todo Lanzarote y Fuerteventura son las islas de las quenopodiáceas, porque el paisaje árido está dominado por esta familia. Pues yo voy a representar pues, dos de ellas, en este caso es Sueda ifniensis y Salsola divaricata, perdón, que son dos especies de quenopodiáceas de género que bueno, que cuando uno no está acostumbrado a conocerlo, pues se confunden relativamente con facilidad, especialmente cuando no están en flor. Cuando están en flor ya es más fácil distinguirlas. Fíjense ustedes cómo Salsola divaricata presenta unas alas bien desarrolladas en la maduración de ese fruto o de esa flor, ¿no? Sin embargo, en Sueda, pues carecen de esas alas, ¿no? Prácticamente, también es verdad que no todas las especies de Salsola proyectan esa ala, ¿no? Por ejemplo, Salsola tetranda, una de las diferencias importantes para diferenciarla es que no presenta ese tipo de ala, pero bueno, en general nos puede servir para distinguirlas a estos grupos que son a veces un poco complejos, ¿no? En estos casos, estas dos quenopodiáceas suelen caracterizar áreas en el que se nota o en el que se deja sentir el fresco del mar. ¿Sí? Es decir, normalmente desaparecen cuando pues, por ejemplo, ustedes imagínense pues, detrás de un cono volcánico o detrás de alguna protección que haga que las temperaturas sean relativamente más altas, no se deja sentir ese fresco, esa marecilla, no se deja sentir ese fresco, pues estas especies pues, entran en crisis y pierden dominancia en el paisaje. Al igual que la UNEA tenía una planta parásita asociada, pues las quenopodiáceas generalmente también suelen tener plantas parásitas asociadas. Y aquí quería, pues en este caso, pues traer dos de las parásitas pues más bonitas y que se pueden ver en este parque natural, ¿no? Una de ellas es esta de flor amarilla, que es Cistanchis filipea, una parásita que tiende a parasitar principalmente, como les dije, a quenopodiáceas
como pueden ser Atriplex halimus, como pueden ser Traganum moquini, como pueden ser Chenoleoides tomentosa o Base tomentosa. Y es una planta, pues, bueno, de distribución mediterránea y que, bueno, también, como les comento, pues llega a Canarias un poco casi de manera ginícola, ¿no? Y la otra quenopodiacia, la otra parásita, en este caso es una balanforacia, es Sinomorium coccineum, que es una planta parásita muy rara, es una planta de distribución también mediterráneo, pero llega hasta el desierto del Sin, todo lo que es un poco esa distribución síndica, mediterráneo-sáharo-síndica, podríamos decir, y que en este caso Sinomorium coccineum es una especie muy rara. De hecho, en estos momentos la única población que se conoce desde el punto de vista científico es la pequeña población que se situada en el islote, en la isla de la Graciosa. Bueno, dejando los sistemas dunares, vamos a ir un poco ya a los sistemas pues rocosos, a la costa rocosa, ¿no? O bien una costa rocosa baja, plana, exactamente, prácticamente, como es esta de la costa norte de la isla de la Graciosa, o como puede ser esta costa pues ya alta del propio Risco de Zámara. Las costas tienen también unas características muy particulares, es decir, no es solo que llueva poco, sino que está sometida a una constante influencia del hálito marino, con lo cual la salinidad es muy alta, la evaporación, la evapotranspiración también es muy alta debido a esa incidencia constante del viento. Todo eso hace que las comunidades que caracterizan los sistemas costeros de roca suelen ser comunidades dominadas por especies que no pueden desarrollarse mucho, es decir, no pueden desarrollar una biomasa importante, suelen ser pequeñas plantas, normalmente con aspecto a modo de pequeñas almohadillas, y como más características en nuestro ámbito, pues está Tetraena fontanesi o Zygophyllum fontanesi, que es esta pequeña zigofilacia de hojas suculentas, muy turgentes, ¿no? Otra especie también, Franquenia ericifolia, ese pequeño tomillo marino, que también es capaz de resistir estos ambientes ventosos y con alta salinidad en el suelo. E incluso, bueno, en este caso estamos hablando pues de un endemismo canario oriental, que es Limonium papillatum, endémico de Lanzarote y Fuerteventura, y que presenta en este parque natural las mejores poblaciones de la isla de Lanzarote en el sentido amplio. Limonium papillatum, a nivel varietal, es endemismo de estas islas, Lanzarote y Fuerteventura, y tiene un pariente próximo, un puntito más al norte, que es en las Islas Salvajes, donde está la variedad Calibotria. A medida que nos adentramos, ya dejamos la costa. Aquí tenemos pues una visión desde Montaña Clara, de la isla de Alegranza y de ese roquete. A medida que nos vamos metiéndonos hacia el interior, pues empieza a pasar lo mismo, es decir, ya la influencia del mar, de la marecía, cada vez se va dejando sentir menos, la salinidad es un poquitito menor, la pluviometría también empieza a ascender un poco, lo que va a favorecer pues que se vayan estableciendo otra serie de especies, ¿no? Aquí tenemos un detalle de esas zonas ya más de interior, zonas terrenos arcillosos, pedregosos del centro de la isla de Alegranza, o en este caso, pues por ejemplo, otra zona baja costera de la isla de la Graciosa. Como les decía, en estos lugares, en estos llanos pedregosos arcillosos, sobre todo han sido secularmente muy alterados,
sobre todo para la extracción de leña, la creación de pastos, por lo cual en gran parte de la vegetación natural o potencial de estos lugares ha sido prácticamente desmantelada, ¿no? Y hoy el matorral dominante, pues vuelvo a destacar aquí el papel de las quenopodiaceas, ¿no? Otra de las quenopodiaceas importantes en el paisaje de la isla, de las islas orientales en general, y en este caso del archipiélago Chinijo, del Parque Natural del archipiélago Chinijo, es Salsola vermiculata. ¿Sí? Salsola vermiculata, se la conoce como sogal, por ejemplo, en la zona de So, en otros sitios pues, como simplemente un mato, creo que he leído algún sitio Brusca, etc. Bueno, Salsola vermiculata es una especie característica de estos terrenos, vamos a hablar de terrenos áridos, porque tienen una distribución más o menos en torno hasta los 220, 250 metros tiene su potencial, en algunos sitios donde se deja sentir todavía pues cierta alofilia, aunque sea en zonas más altas, pues se puede introducir, pero bueno, en general tiene su cota o su distribución óptima hasta los 250 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Otra de las especies, Suedamolis, aunque en este caso es una especie bastante pues, más rara en nuestro parque natural, o otra de los elementos pues, característicos, que es la algoaera, que es Basia tomentosa, obviamente otra quenopodiacea de estos terrenos. Muchas especies son capaces de crecer en estos terrenos arcillosos, sobre todo, pues, por ejemplo, las plantas anuales tras las lluvias, como en este caso de la lengua de vaca, este endemismo de la isla de Lanzarote, llamado Echium pitardi, o también que se le ha considerado, o se le ha denominado como también Echium lanzarotense. Algunos endemismos muy interesantes, como puede ser Pulicaria canariensis, la subespecie lanata, una forma algo más tomentosa de la zona norte de la isla de Lanzarote. Otro un poco de las especies emblemáticas de las Canarias orientales, está Apterantes burcardi, la subespecie burcardi, también más conocida como Carayuma burchardi o la cuernúa, como le llaman en algunos sitios. En Lanzarote se suele usar mucho más, o se le suele oír más el nombre de colmillo de perro. Por esos frutos, ¿no? A modo de largos colmillos, ¿no? O cuernos, y que es un endemismo, bueno, pues fantástico, mimético, en el que se desarrolla y es bastante difícil de encontrar si no eres un poco, o si no tienes la vista un poco entrenada. Puedes pasar al lado de ella sin darte cuenta, porque se mimetiza muy bien con esos terrenos arcillosos, pedregosos, arenoso-pedregosos en los que habitan. Otras especies interesantes, pues tenemos otro endemismo de la isla de Lanzarote, que es Atractiles arbúscula, subespecie arbúscula. Esto es un elemento de las zonas bajas del macizo de Famara y que, bueno, solo existe un género que tiene dos especies endémicas en las islas, Atractiles arbúscula, que crece tanto en Lanzarote, perdón, como en la isla de Gran Canaria, aunque son diferentes subespecies, como Atractiles preussiana, que crecen en Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Otro de los elementos muy interesantes en estas situaciones pedregosas es Plantago famara. Plantago famara es un endemismo de la isla de Lanzarote, también ligado al macizo de Famara, y que es bastante raro, ¿no? Es uno de los elementos pues probablemente más raros tiene unas poblaciones muy locales y es uno de los endemismos pues, más raros de ver, ¿no? Cuando el territorio no ha sido tan alterado, pues empezamos a ver pues, la vegetación que realmente dominaba el paisaje antes de que fuera alterado, principalmente por la mano del hombre, ¿no? Por todas sus actividades asociadas pues al modus vivendi en general. En un primer momento
para subsistir a la hora de encontrar pasto, de encontrar leña, y en otro caso, pues bueno, porque ha sucumbido a la depredación del hombre, sobre todo de la necesidad de terreno que tenemos, sobre todo en la búsqueda, ¿no?, pues de territorios para el desarrollo de urbanizaciones. Eso ha hecho pues que todos, sobre todo los matorrales ligados a las zonas bajas y ligados a las costas, pues hayan sufrido mucho el impacto del hombre. En aquellos sitios pues más protegidos todavía podemos ver restos de esa vegetación potencial en las zonas bajas, medias de las islas, que son, en este caso en la isla de Lanzarote, son los tabaibales. Los tabaibales, que como ustedes saben, son los matorrales dominados por el género Euphorbia, por diferentes especies del género Euphorbia, dependiendo de las islas en que nos encontremos. En el caso de Lanzarote son dos especies de Euphorbia, en una de ellas pues, Euphorbia balsamífera, la pueden ver ustedes en esta foto, y su, podemos decir, primo hermana, que es Euphorbia reyes yuga. Euphorbia reyes yuga, ven ahí la diferencia. Euphorbia reyes yuga se la conoce por el nombre de higuerilla o de tabaiba amarga, sobre todo porque tiene un látex que es tóxico, mientras que Euphorbia balsamífera tiene un látex balsámico, ¿no? Es decir, no es tóxico. Ahí ven ustedes perfectamente la diferencia entre las dos. Euphorbia balsamífera posee una única inflorescencia, en el ápice de las ramas, mientras que en el caso de Euphorbia reyes yuga se forma una ramificación que porta varias inflorescencias en el ápice de las ramas. En el caso de Euphorbia reyes yuga, es una especie en el que en esa inflorescencia existen tanto flores masculinas como flores femeninas, es decir, es una planta que se conoce como plantas monoicas, es decir, en un único pie están los dos sexos representados. Sin embargo, en el caso de Euphorbia balsamífera, esto no ocurre, o por lo menos no es frecuente. Lo más normal es que Euphorbia balsamífera sea dioica, es decir, existe pies masculinos, es decir, pies que llevan una inflorescencia con numerosas flores masculinas monandras, es decir, con una sola antera, o, como es en este caso en la foto que están viendo ustedes, que es una única flor femenina. Digo que es algo que es lo general, pero es cierto que si uno mira muchas tabaibas dulces, pues te puedes encontrar alguna que desafía a esa regla. Otro de esas especies pues, características de estos tabaibales dulces, en general de estos matorrales, y en el caso de Lanzarote, de cualquier formación vegetal de la isla, es el espino, Lycium intricatum, ¿no? Una especie muy llamativa, sobre todo por esas flores de color lila, y sobre todo luego por sus frutitos, que son unos frutitos, unos pequeños tomatitos, que son muy apreciados por los pájaros, y también por los hombres, por el ser humano, porque son comestibles. Otra de las especies que aparecen en esto y que caracterizan estos matorrales de suculentas, pues es Kleinia nidifolia, el verol, una especie también con una alta capacidad colonizadora, es una de las especies con mayor capacidad de desarrollarse, de recolonizar pues, ambientes alterados. En este caso, a pesar, si se fijan ustedes, que guarda una fisionomía muy parecida a las tabaibas, pero pertenece a una familia completamente distinta, en este caso a las familias de las compuestas, o a las familias, pues, tengan todos un poco familia de las margaritas. Por hablar pues, de elementos endémicos muy interesantes, pues pongo aquí dos elementos pues de carácter de comportamiento anual, que son estos dos endemismos, como es Vicia vulcanorum, la última de las especies endémicas descritas para la isla de Lanzarote, como otra leguminosa, en este caso más antigua, que es Ononis ebecarpa, y que también es un endemismo de la isla de Lanzarote, y más concretamente también, en este caso, pues del macizo de Famara. Ononis ebecarpa pueden haber, de hecho,
es una especie que también se citaba para la isla de Fuerteventura, y es cierto que una especie, que una planta parecida crece en la isla de Fuerteventura y en el sur de la isla de Lanzarote, pero en el año 2008 fue un material que se estudió bien y bueno, pues se determinó que esas plantas de Fuerteventura y del sur de Lanzarote no correspondían realmente con las poblaciones de Oronius ebecarpa del norte de la isla de Lanzarote, y se describió como una especie independiente, ¿no? Por lo tanto, Oronius ebecarpa es un endemismo de la isla de Lanzarote y en este caso del macizo de Favara. A medida que vamos subiendo en altitud, la precipitación aumenta, eso lo sabemos, ya lo habíamos comentado, desde 100 litros por metro cuadrado en las zonas bajas, vamos subiendo poco a poco, gradualmente, hasta los 230 litros que podemos encontrar en las partes altas. Pues eso lleva aparejado de que las comunidades empiezan a enriquecerse con otra serie de especies, pues, que necesitan pues, más agua para desarrollarse y que empiezan a encontrar un ambiente óptimo para irse sumando al cortejo florístico de esos tabaibanes. Asteriscos intermedios, es este togio, es una de las especies que empezaremos a ver con más frecuencia a medida que vamos subiendo hacia las partes altas de la isla. Un endemismo Volutaria bolli, es otra de las especies que bueno, podemos encontrar en esos andenes de los riscos de Famara. El cerrajón, Sonchus pignatífidos, un elemento fantástico de la isla de Lanzarote, donde tiene una de las poblaciones más importantes de esta especie, aunque es un endemismo que compartimos con la isla de Fuerteventura, donde las poblaciones son mucho más escasas, y también con la zona suroeste de Marruecos, ¿no? Aeonium lancerotense, este vejeque rosado, este vejeque de flores rosas, vejeque de Malpaís, también lo han puesto de ahí, pero bueno, es un elemento también que empieza a desarrollarse perfectamente por encima de los 250 metros de altitud sobre el nivel del mar. El cornical, Periploca lavigata, también es otro de esos elementos que nos van enseñando a que las condiciones ambientales van cambiando, van mejorando para el desarrollo de las especies. Carlina salicifolia, subespecie lancerotensis, otra subespecie endémica de la isla de Lanzarote y Fuerteventura. O también, en este caso, pues, Asparagus horridus, esta especie de espino, ¿no? También una asparaguera espinosa, también de las zonas medio altas de la isla de Lanzarote, y principalmente muy bien representada en nuestro espacio natural protegido. Bellezas como Limonium puberulum, un endemismo de la isla de Lanzarote, de la zona norte del macizo de Famara, aunque tiene una amplia valencia ecológica también, porque puede crecer desde, quizás probablemente favorecida por ese gran macizo que actúa como esponja y que permite el desarrollo de esta especie también en zonas muy bajas, en zonas prácticamente costeras. Lavándula pinnata, otro endemismo de la isla de Lanzarote, aunque en este caso un endemismo muy interesante porque tiene una población pequeña en el sur de la isla de Madeira, pero bueno, que es una especie muy bien representada, una especie abundante en el norte de la isla de Lanzarote. Y si nos vamos más hacia el sur del macizo de Famara, pues aparece pues una vicariante de ese Limonium puberulum, que en el caso es de Limonium burgioy. Limonium burgioy, muy parecido a Limonium puberulum, pero bueno, tiene una exigencia, es más exigente en cuanto al régimen pluviométrico, porque es una especie más ligada a las partes altas del macizo, de la zona sur del macizo de Famara, ¿no? Las partes más altas de este parque natural. Otros endemismos que podemos encontrar, pues están las jarillas de Helianthemum brangueliorum o Helianthemum González Ferreri,
son dos especies que se describieron en el mismo año, en el año 92, por el botánico del Jardín Botánico Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria, y son pues, dos elementos bastante interesantes y que cuentan con unas poblaciones también muy localizadas y con unas grandes fluctuaciones. Eso es algo relativamente frecuente en este grupo de Helianthemum, sobre todo en el grupo de Helianthemum endémico de las islas occidentales, y que tienen pues estas dos especies pues su pequeña representación en la isla de Lanzarote. Equinfamara, otro de los elementos característicos, otro endemismo canario oriental de Fuerteventura y de la isla de Lanzarote, y que también se desarrolla en estos ya matorrales, en el que pues, se nota pues, eso, un poco más exigentes en humedad. Y también, pues aquí también me gustaba traerles una fotografía de otro pequeño matorral, de otro pequeño arbusto, que es Gymnosporia cryptopetala, otro de estos elementos curiosos porque también fue descrito en el año 2010, a pesar de que ya se conocía de su presencia desde finales de los años 70, pero se confundía con otra gimnosporia, con Gymnosporia senegalensis, otro elemento, un elemento de distribución africano y del sur del Mediterráneo, ¿no? Que llega, pues, ligeramente toca la península ibérica, ¿no? En 2010 se estudia ese material con mayor detalle, y se comprueba que efectivamente ya Kunkel, que fue el primero, si mal no recuerdo, en citar a esta especie, que aunque él la incluía en Maitenus senegalensis, Gymnosporia senegalensis, pero ya él pues, hablaba de que, bueno, tenía, o él veía determinadas diferencias, aunque él no supo concretarlas, pero llega a escribir que podría ser alguna variedad diferente, pero bueno, pues nada, fue hasta 2010 en el que ya se aclaró exactamente esas diferencias, y se describió como una especie endémica de la isla de Fuerteventura y de la isla de Lanzarote, y prácticamente pues, yo, pues bueno, los últimos datos que tenemos de censo, estamos hablando de que apenas supera la decena de ejemplares, con lo cual es una de las especies que más necesidad tiene de un programa también de recuperación, ¿no? de protección, ¿no? El macizo de Famara, que es un poco, desde el punto de vista florístico, pues el gran baluarte, ¿no? de este parque natural. A lo largo pues, de ese cantil aparecen una serie de comunidades que podemos hablar de comunidades más bien azonales, es decir, no son comunidades ligadas directamente a la altitud, sino más bien ligadas a determinadas situaciones, ¿no? Hago referencia, por ejemplo, a las fuentes, esos pequeños hábitats de resumaderos, de zonas húmedas, donde hay unos afloramientos de aguas debido principalmente a que entre coladas se desarrolla una capa impermeable de arcillas, unos almagres, que provocan el afloramiento del agua en determinados puntos, y que se establecen zonas húmedas, ¿no? Y caracteriza, pues en este macizo, los hay pues, a diferentes alturas. En este caso estamos viendo un juncal aproximadamente en torno a unos 275 metros sobre el nivel del mar. En este caso es la fuente, lo que llaman Fuente de las Ovejas, y que aparte pues, del gran junco, que es la especie pues, con mayor biomasa, pues existe otra serie de especies como Apium nodiflorum, un pequeño junquillo que es Cyperus levigatus, alguna gramínea del grupo del Polypogum muskeliensis, principalmente, suelen ser las especies más comunes en este tipo de resumaderos, ¿no? Pero como les dije,
es una condición que no tiene nada que ver con la altura, por eso se les llama comunidades azonales, ¿no? Porque están ligadas, de hecho, fíjense ustedes aquí, otro juncal prácticamente cerca de la costa. En este caso estamos hablando del juncal de la fuente de Gusa, ¿no? La fuente de Gusa es una fuente importante porque era un lugar en lo que muchos, desde muy antiguo, los barcos fondeaban en este río que separa la Graciosa de la isla de Lanzarote para tomar agua de esta fuente, ¿no? Y además una fuente que también los primeros pobladores de la isla de la Graciosa, en torno a finales del siglo XIX, cuando se establece en la isla una factoría de pescado, pues las primeras personas que se establecen allí, y que bueno, a la postre dio lugar al asentamiento de lo que es hoy, lo que conocemos hoy como Caleta del Cebo, pues venían también aquí a abastecerse pues de agua, ¿no? Otras de esas comunidades azonales pues, son las comunidades rupícolas, ¿no? Comunidades rupícolas que ellas buscan normalmente pues, esa situación en las que tienen un óptimo, sobre todo en las que son competitivas, ¿no? Es decir, en las que no muchas especies pueden desarrollarse, con lo cual son especies que caracterizan determinados hábitats. Por este caso, pues, pueden ver ahí hábitats pues, prácticamente verticales, ¿no? En este caso, pues está representado, ahí ustedes ven esa especie que es la yesquera amarilla, la algodonera, como escribió Webb, y que es personalmente para mí una opinión mía, que es uno de los endemismos más bonitos de las Islas Canarias, ¿no? Es el Crisum gossipicum, un endemismo exclusivo de la isla de Lanzarote. Además, tiene un perfume, bueno, un perfume muy característico que recuerda mucho al curry. Bueno, de hecho, pertenece a una especie del género a la que conocemos como planta del curry, ¿no? Es el Helichrysum del grupo Italicum del Mediterráneo. Dentro de eso, una característica que tiene el Helichrysum gossipinum es que es capaz de desarrollarse en grietas muy profundas, porque tiene un sistema radicular profundo, es decir, que es capaz de penetrar en las grietas que se forman entre los grandes bloques de roca, ¿no? de la lava, en la que está constituido, pues, que constituye estas coladas masivas, ¿no? Que son abundantes en el macizo, en los acantilados de Famara, ¿no? Otra especie que tiene la misma ecología, aunque tiene esa misma capacidad de penetrar con su raíz profunda hacia el interior de esas grietas, es una cerraja, Reichardia famara, ¿no? En este caso es un endemismo canario oriental, de la isla de Fuerteventura y de la isla de Lanzarote, y que también tiene esa capacidad de meter, de poder profundizar sus raíces en esos pequeños grietas entre las rocas, ¿no? Sin embargo, cuando el suelo no está tan difícil de encontrar en superficies terrosas, con ciertas capas o cierto acúmulo de fino, de sustratos finos, aparecen otra serie de especies, también con cierto carácter rupícola, pero con una raíz menos potente, y forman ya unas comunidades pues, tapizantes, ¿no? Tapizan esos afloramientos de suelo, que uno puede ser, pues en este caso, Helichrysum tortuosum, otro endemismo de la isla de Lanzarote, bien a nivel especie o a nivel de subespecie, dependiendo de los autores que uno siga. Sedum nudum subespecie lanzarotense, la única especie del género Sedum endémica de las Islas Canarias, que se encuentra exclusivamente en la zona norte de la isla de Lanzarote. O Thymus origanoides, otro endemismo de la isla de Lanzarote. Fíjense que en este grupo de comunidades rupícolas, bien que crecen en zonas profundas como en suelos más expuestos, pues estamos hablando
que de las 5 especies que he expuesto, pues 4 de ellas son endemismos de la isla de Lanzarote, ¿no? En este caso, pues Thymus también es la única especie del género Thymus que es nativa de las Islas Canarias. Y dentro de considerarse como la única especie que es nativa, además es exclusiva de la isla de Lanzarote, es decir, es un endemismo de la isla de Lanzarote. Bueno, seguimos subiendo por el risco de Famara y ya pues estamos en la parte más alta del macizo. En la parte, estamos hablando por encima ya de los 400 metros, ya las pluviometrías estamos hablando por encima también estas de 200 litros por metro cuadrado. Pues aquí, y sobre todo en determinadas exposiciones, también bastante verticales, donde hay mucha sombra, pues ya se empiezan a desarrollar otra comunidad, pues ya caracterizada por elementos de potencial arbóreo, aunque debido a la escasa pluviometría, a los lugares donde se desarrolla también con escaso suelo, pues apenas superan o no llegan más allá que simples matorrales, no llegan en muchos casos ni a un arbusto bien desarrollado, pero bueno, son especies que pertenecen a ese grupo de pequeños árboles. Estamos hablando, ahí ustedes ven en esa diapositiva de la izquierda, donde se puede ver cómo en esos acantilados se encuentran encaramadas esas especies inaccesibles, son individuos inaccesibles. Aquí tienen un individuo de lentisco, aquí tienen otro lentisco, aquí se ve otro elemento de una filirea, pues por aquí se ven también alguna cebuche, etcétera. Si son pequeños remanentes, pequeños restos de un matorral que probablemente colonizó toda la parte alta del macizo de Famara. Como les comentaba, ahí está un ejemplo de ese acebuche, de ese olivo salvaje que crece en esos sitios. Aquí tienen otra oleácea, si se fijan, tiene también aspecto de olivo, un olivillo, que en este caso es el género Filirea angustifolia. En estas comunidades de plantas ya leñosas, pues podríamos hablar pues, del espino negro, de Rhamnus crenulata, el que habíamos mencionado, un lentisco, en este caso pues, un fruto, y bueno, pues ya este tipo de vegetación que viene a cerrar ya pues, esa formación cacuminal, esa formación de las cumbres de la isla de Lanzarote, y en este caso de la cumbre del Parque Natural del Archipiélago del Chimnijo, pues aparecen pues, estos elementos como Férula lanzarotensis, otro endemismo de la isla de Lanzarote, aunque en el pasado también, como pasaba con el Níger de Carpa, se consideraba que era un elemento canario oriental, pero bueno, se sabe hoy en día, tras un estudio, de que las poblaciones de la isla de Fuerteventura son o corresponden a otra especie. Otros elementos también frecuentes en esta zona alta, pues es Argyranthemum maderense, la única especie de Argyranthemum autóctona de la isla de Lanzarote y además un endemismo de la isla de Lanzarote, y es la única especie que es exclusiva también que dentro del género Argyranthemum. Ustedes saben que el género Argyranthemum es un grupo muy interesante porque es un género endémico de la Macaronesia, de los archipiélagos de Madeira, Salvajes y Canarias, y que ha sufrido una espectacular explosión de biodiversidad al desarrollarse pues, prácticamente, creo que, si mal no recuerdo, estamos hablando de casi 24 especies de Argyranthemum. Pues, bueno, una de ellas, y la única que tiene flores completamente amarillas, es decir, todos los individuos tienen flores amarillas,
pertenecen a esta especie, a Geranthemum madrense, ¿no? Un elemento probablemente ligado también al macizo de Famara. Hay algunas citas en la zona central de la isla, pero bueno, la sensación personal es que probablemente esas son poblaciones que se han asilvestrado a partir de elementos cultivados en algún tiempo. Se la conoce como hierba Santa María, o la misma garza, y también es otro de esos elementos pues, que caracteriza, que podríamos decir que caracteriza esas cumbres de la isla de Lanzarote, o que participan en esas comunidades de las zonas altas, ¿no? Y por último, pues yo también pues, quería aquí hablar pues, de Convolvulus epizocasis, la correbuela, otro endemismo de la isla de Lanzarote. Quizás no sé si es que me he cebado con todo lo exclusivo de la isla de Lanzarote, pero bueno, en este caso la verdad es que me parecía pues, pues poner en énfasis, ¿no? Pues todos esos elementos que hacen que el archipiélago, que el parque natural y la isla de Lanzarote también en general, pues tenga esas maravillas botánicas y ese alto nivel de endemia, ¿no? de este macizo y por ende de este parque natural, ¿no? Ya, bueno, pues aquí está llegando, quiero terminar mi charla, pues con algunos problemas de conservación. Bueno, yo creo que nos hemos reunido en este seminario, pues también a hablar no solo de lo bonito y de lo singular y de lo precioso que puede ser paisajísticamente, que puede ser esa gran biodiversidad en todos los aspectos, ya lo vimos el otro día, marinos, terrestres, geológicos, etcétera, sino que, bueno, es un territorio que, como es obvio, pues tiene unos problemas de conservación que, bueno, prácticamente son los mismos que tienen cualquier territorio que uno pretenda conservar o mantener lo más pristino posible. Uno de los primeros problemas que tiene en general de conservación la flora, en este caso del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, es la sequía. Las sequías, además, las sequías frecuentes. Bueno, todos hablamos del cambio climático, estamos inmersos en un cambio climático. Lo que pasa es que, bueno, se sabe, está claro, vamos a ver, por ejemplo, sabemos que la isla de Lanzarote en los últimos 20 años aproximadamente la temperatura media ha subido como medio grado. Yo tengo datos de, por ejemplo, hasta los años 98, años 2000, en que la temperatura media del aeropuerto de Guasimeta era de 20,4 grados. En los últimos 20 años, la temperatura media en el aeropuerto de Guasimeta es 20,9 grados. Es decir, se ha visto como ha habido ese medio grado de temperatura. Pero lo mismo pasa con la pluviometría. La pluviometría todos los expertos entienden que es más complicada porque es mucho más errática, entonces no se puede pues hablar todavía, aunque parece ser que sí, que cada vez llueve un poquitito menos, pero todavía no tenemos una confirmación científica, sobre todo por eso, porque las lluvias suelen ser pues mucho más variables. Pero bueno, yo sí que tengo un pequeño dato que vuelvo a lo mismo, es decir, que a lo mejor no es representativo, pero sí, al menos en nuestro territorio, en la montaña, hasta el año 2000, las precipitaciones medias de la zona alta del macizo de Famara eran 230 litros. Pero también les puedo decir
que entre en los años que yo he consultado, que entre el año 2007 al año 2016, la pluviometría media en la zona alta de la isla de Lanzarote eran 160 litros. Es decir, hemos pasado a tener una media de 230 litros, a tener en los últimos, pues, de 2007 para acá, pues en estos últimos años, pues una media de 160 litros por metro cuadrado. Es decir, está claro que al menos en estos últimos años, pues está lloviendo menos. No sé cómo se extrapolará esto, si en el futuro, pero parece ser que al menos estamos sufriendo un periodo en el que está lloviendo menos. Esto está claro que va a ir en detrimento, pues, de la vegetación, de la habitación de la zona, y bueno, pues es uno de los problemas de conservación que hay que tener en cuenta y que hay a la hora, pues, de desarrollar pues políticas de conservación, de restauración de hábitat, etc. Otro de los problemas con el que pues, se enfrenta el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, y más concretamente el Risco de Famara, donde se encuentra toda esa gran cantidad de endemismo, es pues el ganado asilvestrado, o sea, todas esas cabras cimarronas que hoy en día pues caminan, transitan por todo este espacio sin ningún tipo de control. Esto pues está llevando a que se produzca una degradación de determinadas zonas. Yo he estado en zonas, cuando yo empecé a trabajar en el año 92 en la isla de Lanzarote, concretamente en la flora de la isla de Lanzarote, hay zonas en las que, de los riscos de Famara, donde pues crecían, pues eran vergeles, por ejemplo, de Limonium murgei, en muchas zonas, y hoy he ido, hoy no, pues el año pasado he estado allí, y no hay ni un Limonium de murgei, ¿no? Y es principalmente, y no es porque parezca, y no es muchas veces porque la cabra coma a lo mejor al limón, que no digo que no, sobre todo las inflorescencias es muy probable que sí se las coma, pero sobre todo también es la alteración del pisoteo, ¿no? El continuo pisoteo, sobre todo en zonas que son bastante inestables, porque hay que tener en cuenta que el macizo de Famara es un macizo con 10 millones de años a su espalda, y que el sustrato es un sustrato bastante frágil. Entonces, pues el caminar de este numeroso grupo de cabras, pues hace que se esté provocando una erosión que deberíamos de intentar buscarle una solución. Ahí lo ven, ¿no? Es una idea, pues, de esos problemas que estamos sufriendo en este espacio natural. Es la erosión, la pérdida de suelo, un suelo que es escaso y que Lanzarote no se lo puede permitir, ¿no? Sobre todo una isla en que ya de por sí, con un régimen pluviométrico tan bajo, si encima perdemos el poco suelo que tenemos, pues estamos abocados a una desertización, ¿no? Ese yo creo que son un poco los principales problemas con los que se encuentran a la hora, pues, y que espero que, bueno, que en los planes de ordenación o de regulación de esos recursos de este espacio, pues que se tengan en cuenta en el futuro próximo. Me consta que ya hay diferentes iniciativas por parte del gobierno, tanto insular como regional, pero bueno, pues desde aquí pues apoyarlos, obviamente, y bueno, y que se sigan manteniendo con esas ganas, y entendiendo en la necesidad de la restauración
de estos ecosistemas, sobre todo los más degradados, ¿no? Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por estar ahí y por escucharme, y espero haber cumplido con el horario, que no lo sé, Alexis, más o menos. Bueno, Perfecto, perfecto. me alargué un poquitito. Yo te dije que nadie se iba a escapar y todos están aquí atentos y disfrutando de esta magnífica charla, Alfredo. Muchas gracias. Fenomenal, fenomenal. Muchas gracias por esta magnífica presentación, por esas lecciones magistrales, por esa actualización del conocimiento, porque muchas de estas especies, los que conocemos el risco famara, pues las vemos ahí, pero lógicamente con el paso del tiempo van cambiando la taxonomía, la clasificación y la importancia de determinadas especies que debemos al caminar y vemos que cada vez son más importantes. Y vamos, un lujo, Alfredo, muchas gracias. Y bueno, ahora es el momento de si tienen alguna pregunta. Sé que vamos un poquito tarde, pero creo que merece la pena aprovechar que está Alfredo, pues, para aprovechar y preguntando cositas. A ver si alguien se anima por las preguntas o en el chat. Bueno, todo el mundo agradeciendo las charlas, pero vamos a ver aquí. ¿Qué resaltarías de la flora de Alegranza? Bueno, de la flora de Alegranza, personalmente resaltaría a mí me encanta, por ejemplo, el jablillo. El jablillo es una pequeña zona situada al norte de la isla de Alegranza, y donde se encuentra pues, un pequeño tabaibal dulce abanderado, es decir, un tabaibal dulce sufriendo la, el embate del viento continuo, en el que se observan unas maravillas de la adaptación de Euphorbia balsamífera, de la tabaigua dulce, a ese ambiente, ¿no? Yo soy un enamorado de los espacios áridos. Alegranza, con todos esos territorios, sobre todo esa dominancia que tiene las zarzolas en esos aspectos, en esos puntos, Sueda isniensis, etcétera, son una serie, pues, desde el punto de vista paisajístico, a mí personalmente me han atraído, me atraen, probablemente debe ser que como conejero que soy, me encantan las zonas abiertas, esos espacios con esa gran luminosidad, y destacaría esos detalles un poco de la vegetación, ¿no? Luego también, bueno, ¿cuál sería la especie más críticamente amenazada del parque a tu entender? Yo creo que antes... Sí, bueno, para mí es curioso. Yo creo que el plantado famara es una especie que no se le ha dado la importancia para mí a la que se debe. Es decir, yo creo que es de las especies con más locales y con un menor número de individuos. Es decir, se conocen apenas tres pequeñas poblaciones, pero no están muy bien representadas. Por otro lado, suelen crecer en zonas bastante inestables, sobre todo las que están mirando hacia las dos poblaciones que están mirando hacia los riscos de Famaras, con lo cual tienen un alto porcentaje de incertidumbre de lo que pudiera ocurrir si se produce unos desprendimientos, ¿no? También hay que destacar probablemente los dos Helianthemum que comenté, ¿no? Son también dos especies delicadas y que suelen sufrir unas fluctuaciones bastante grandes, ¿no? Esto no quiere decir que, bueno, que el banco de semillas, si funciona bien, pues se siga pudiendo pues más o menos mantener, ¿no? Pero con estos periodos de sequías recurrentes, pues son probablemente de las especies quizás
que peor lo van a pasar, ¿no? Luego nos hablan por aquí el tema de las plantas invasoras. Sí. Bueno, bueno, están ahí presentes, que si no es un problema destacable, sí. Sí, sí, las plantas invasoras son un problema en cualquier lugar. No hay, por ello no hay que bajar la guardia, es decir, hay que tener en cuenta una cosa. Lanzarote aquí es un sistema árido. Eso hace que muchas especies invasoras, muy preocupantes en otras islas donde hay llueve más, pues en Lanzarote a lo mejor no se les ve tan agresivas, eso, pero eso hay que tener mucho cuidado, porque basta que haya un periodo, por ejemplo, de lluvias, a lo mejor bueno, que puede permitir que una especie con potencial invasor que estaba bastante sujeta o amarrada, ¿no? por este clima tan árido que tenemos, sin embargo, pues aprovechando una ventana en unos años que pueden venir, unos años a lo mejor lluviosos, pues se pueden establecer mejor y entonces hay que tener cuidado. Yo creo que las especies invasoras, sobre todo a mí me preocupa bastante el rabo de gato, porque estamos en una isla en la que podríamos regocijarnos en decir que podríamos eliminar el rabo de gato. Yo creo que estamos a tiempo, pero también sabemos lo complicado, la capacidad reproductiva que tiene y, bueno, como les comento, aunque es menos, o al menos aparenta ser menos agresiva, yo creo que no hay que bajar la guardia y podríamos pues intentar pues eso, erradicarlas, ¿no? ¿Sí? Luego nos preguntan qué sería más interesante para el territorio, si la recuperación de especies o la de los hábitats. ¿Perdona? Nos preguntan si es más interesante la recuperación de especies o la de sus hábitats. Vamos a ver, es más interesante la recuperación de los hábitats. Eso es obvio. Cuando uno recupera un hábitat, no recuperas una especie. Cuando uno recupera un hábitat, recuperas muchas especies. Por lo tanto, yo creo que es mucho más importante esforzarnos en la recuperación de los hábitats. Ahora bien, la recuperación de los hábitats también es compleja, sobre todo porque no los entendemos. Es decir, un hábitat es un conjunto de relaciones entre numerosos seres vivos y que probablemente, bueno, probablemente no conocemos perfectamente todas esas relaciones. Nosotros estamos, la ciencia a ese respecto, nosotros tendemos a simplificar los sistemas para poder entenderlos, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de simplificaciones hace que no entendamos bien los ecosistemas y entonces restaurarlos no es fácil. Por eso se tiende o se ha tendido, pues vamos a apoyar a aquellas especies de un determinado hábitat que podamos pues recuperar por una cuestión simplemente de que actuar sobre una única especie pues es relativamente más fácil. Pero yo creo creo que en general todos somos conscientes que restaurar un hábitat va más allá que restaurar a una única especie, ¿no? Bueno, pues en esa línea de intervención nos hablan de la graciosa, nos preguntan si hay planteado algún tipo de restauración, de repoblación de las especies que han sido pues, deterioradas por el hombre, y luego pues, nos preguntan si este tipo de acciones, no solamente en la graciosa y en otras partes de la isla, me imagino que se refiere a Lanzarote, pues están bien hablan en cuanto al tipo de las reforestaciones o repoblaciones en la isla, ¿son factibles? Sí, son factibles. Son factibles. Lo que tenemos que dar es con
la forma, el mecanismo, las especies que deben ser sí, no me puedo imaginar decir que no es factible. Si la reforestación la reforestación, me gusta más que reforestación, es la restauración de los hábitats, yo creo que es posible. Porque de hecho, los hábitats se restauran solos. Lo que pasa es que con la incidencia del ser humano tan drástica que ha habido en el territorio, en el pasado, y la que sigue habiendo en el presente y la que seguirá existiendo en el futuro, tenemos que apoyarla. Y ahí está el papel nuestro como especialistas en conservación, y es apoyar a esos sistemas para que se recuperen y sobre todo ayudarles para que eso sea lo antes posible para evitar que se sigan deteriorando más de lo que ya están. Y yo creo que la restauración de esos hábitats es posible. Que nos puede costar, como todo. Que la isla de Lanzarote, por sus condiciones, nos va a costar más, pues también, pero eso no quiere decir que no lo intentemos. Es más, estoy convencido que es la manera, ¿no? Las restauraciones se están llevando a cabo o que se han intentado en lugares pues particulares. Ahora se están pues, llevando proyectos para intentar restaurar la parte alta del macizo de Famara, probablemente porque, bueno, porque tienen estos ideas una mayor urgencia, pero bueno, yo creo que la restauración se podría llevar de manera bien hecha, de manera controlada, de manera concienzuda y bien proyectada a diferentes lugares del Parque Natural del Archipiélago del Chinijo, ¿no? Bueno, luego un poquito aquí de controversia cada vez que, bueno, el tema de las cabras, ¿no? Por un lado nos preguntan, ¿se está haciendo algo al respecto? Y por otro lado hay una persona que dice, bueno, si las cabras son un problema en el parque, ¿qué es lo que pasa con la flora en el resto de la isla de Lanzarote? ¿Cómo se ve afectada por otro ser vivo, que no son las cabras, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, los herbívoros, sobre todo los herbívoros introducidos, están afectando, es obvio, a la flora de la isla de Lanzarote en general. Ahora porque nos estamos centrando en el parque natural del archipiélago del Chinijo. Pero los herbívoros introducidos obviamente están afectando al reclutamiento de muchos individuos de la flora, ¿no? Porque tiene que pensar que los herbívoros necesitan comer. ¿Y qué comen? Pues plantas. Pues dentro de todas esas plantas, pues son plantas que si no hubieran estado esos herbívoros, podían estar hoy pues creciendo en la isla de Lanzarote, y si fueran perennes, pues podrían estar ahí, ¿no? Es obvio que eso afecta. Pero en este caso, como estamos en un espacio natural protegido, yo creo que tiene una prioridad de conservación, ¿no? Los herbívoros, cuando están controlados, pues bueno, cuando están controlados, pues claro que tienen un impacto en determinados sitios, pero bueno, es una actividad económica que hay que desarrollar y que se ha desarrollado durante mucho tiempo. Es decir, no es una cuestión tampoco de erradicar una actividad económica, es decir, no se habla de eso, sino, por ejemplo, en un espacio protegido donde no debería haber una determinada actividad económica de ese aspecto, y menos si no está controlada, pues sí estamos hablando un poco, pues eso, de la erradicación de eso, de ahí. No sé si he contestado realmente a la pregunta, tampoco la entendí. No, iba por ahí, o creo que vamos a entender la pregunta, pues no, tampoco la expresaron muy claramente. Pues bueno, pues si no tienen, pues podríamos estar aquí, bueno, probablemente discutiendo con el tema del ganado y, bueno, tendríamos aquí para mucho tiempo, pero llevamos un buen rato, Alfredo, no vamos a abusar tampoco vamos a abusar de los oyentes. Pues nada, pues
vamos a acabar. Lo mismo, muchas gracias, no me canso de decirlo a todos los ponentes, a ti, por esta magnífica exposición y nada, hasta otra, Alfredo. Pues nada, aquí estamos y nada, te agradezco que me hayas invitado al seminario, que seguiré también como oyente con mucho interés. Pues nada, gracias a todos, nos vemos mañana, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias a todos.